Hoy vamos a recordar un poquito, vamos a regresar un poco nuestra mente. Y habían algunas frases muy importantes que teníamos que ir meditando y reflexionando. Sobre todo es que empezamos leyendo los 4 mandamientos que enfocan directamente a una relación con Dios. Es decir, no tendrás dioses ajenos, no te construyas una imagen, honra mi nombre, es decir, no uses mi nombre en vano. También el último, que es guarda el día de reposo, es decir, trabaja 6 días, haz toda tu obra y el séptimo día es para el Señor. Ahora, no entraré en materia como que decir, vamos a ir analizando cada uno por número o de orden. Y hablé al respecto de eso, pero también hablé que después de eso hay 6 mandamientos más, por lo menos en Éxodo 20, que es un trato con el prójimo. Es decir, honra a tu padre y a tu madre, es tu prójimo. No matarás a tu prójimo, no robarás a tu prójimo, no adulteres a tu prójimo, no hables mal, no digas mentiras o calumniando a tu prójimo, no desees, no codicies, no anheles las cosas de tu prójimo. Es decir, lo siguiente de los 4 mandamientos es una relación con tu prójimo. Y eso se resume en 2 mandamientos, dice el Señor Jesús. Ama a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, Jesús resume 10 en 2, pero si le damos a la inversa es 2 a 10 a 613. ¿Se recuerdan que hablamos un poquito de eso? Y en otros temas 620. Pero bueno, eso, porque uno de repente se pregunta, ¿no? Y de repente se siente complicado a veces con los mandamientos. Sin embargo, dice el Señor, el mismo Señor dice que los mandamientos son fáciles. Él mismo lo profetiza, o mejor dicho, lo recuerda a través de Isaías 35:8, diciendo: habrá allí calzada y habrá camino, y cualquiera que ande por ese camino, por muy torpe que sea, no se perderá. Es decir, cuando yo leí eso dije, califico porque puedo pasar por ese camino. Soy torpe para entender la Escritura, pero ya el Señor prometió que puedo caminar en su camino. ¿Me expliqué? Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que nos hables, que nos exhortes, que nos ayudes a comprender y que nos ayudes y me des a mí la facilidad, Señor, de poder transmitir tu palabra, la facilidad, Señor, de que podamos atraer la atención, persuadir, Señor, tanto los que están aquí como los que van a escuchar probablemente o los que van a ver a través de esta transmisión. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo pienso que usted de alguna manera u otra ha armado alguna cosa en alguna ocasión. Es decir, armar un mueble, armar una máquina, qué sé yo, alguna situación ha hecho usted. Y regularmente cuando usted arma algo, las cosas traen un manual, trae una dirección, trae cómo hacerlo. Así un trabajo, uno no llega al trabajo sabiendo todo lo que se hace, no, uno siempre aprende, uno siempre llega y ve, observa y repite y vuelve a repetir y le va quedando más o menos, sigue repitiendo y va mejorándose y así funcionan las cosas en realidad en todo. Yo por lo menos hoy no puedo decir, yo no tengo la experiencia de ser padre de muchos años, yo tengo una experiencia de 3 años con mi hija en este caso, que tiene 3 años, pero hay quienes que tienen 20 años de experiencia de ser padres. Ya saben qué hacer cuando suceden estas cosas que pasan ahorita, ¿verdad? Ya ellos van aprendiendo, ya ellos le pueden decir a uno. En muchas ocasiones el pastor me ha dicho, haga esto, haga aquello, y sé que es porque ya alguien va adelante. Sé porque cuando alguien puede darme un consejo, es porque ya lo vivió en muchas ocasiones. Y a todos nos sucede así, todos aprendemos de una manera u otra. Lo que quiero decir, hermanos, es que siempre se aprende, siempre estamos aprendiendo
y cuando se trata de la escritura es necesario seguir aprendiendo. Entonces encontramos al pueblo de Dios que se les fue entregado las leyes, o mejor dicho, la ley de Dios, se le fue entregada la Torá, se le fue entregado el Pentateuco, y están aquí, conquistan, pero están en el libro de Jueces. Cuando yo les refería a ustedes que están en el libro de Jueces, y el final de Jueces dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero quiero que vayamos un poquito, porque esta es una segunda parte de lo que habíamos hablado la vez pasada. ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué caer en la idolatría? Porque yo de repente pienso que la mayoría de hoy que estamos aquí hemos recibido al Señor, hemos hecho un compromiso con el Señor, hemos dicho, Señor, entra en mi corazón, lávame, límpiame, restáurame, ayúdame, yo quiero seguirte, obedecer tus mandamientos. Y bueno, y usted lleva años y años perseverando en el Señor. Pero ¿qué puede hacer que nosotros caigamos en la idolatría? ¿O qué puede hacer que nos aparte del Señor? Y eso lo podemos ver hoy en el libro de Jueces capítulo 3, en los primeros versos. Ahí vamos a leer un poquito lo que sucede. Recuérdese, en el libro de Jueces, aquí no hay quien gobierne. Aquí no se encuentra nadie en este momento que sea un rey, que sea un juez. Y Dios va levantando poco a poco a jueces, va levantando, y yo le mencioné la semana pasada, de repente Él levanta a uno y a otro para que Dios muestre su favor y su poder para salvar a su pueblo. Recuerden eso, que Dios en el libro de Jueces, los enemigos del pueblo llegaban y empezaban a atacarlos, pero esto era intencional. Si usted ve su título ahí en el capítulo 3, Dios lo había planeado, Dios sabía que esto iba a suceder. Y dice ahí el versículo 1, si usted quiere leer conmigo: estas pues son las naciones que dejó el Señor, o dejó Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Dios o de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Es curioso porque Dios deja a todos sus enemigos alrededor, pero Dios los deja con un propósito. Dios los deja para probarlos si ellos en realidad iban a obedecer los mandamientos de Dios. Dios los deja con una intención. Dios nunca, hermano, y esto lo he enseñado y lo enseño, y bueno, si alguien está en contra, pues está bien, no hay ningún problema. Pero Dios no puede ser sorprendido de nada. Dios es Dios. Dios lo conoce todo. Dios sabe qué es lo que sucede mañana, entre un año, entre 1000 años, entre una hora, entre un segundo, entre 20 minutos. Dios lo conoce todo. Él no puede ser sorprendido. Es decir, que cuando nosotros vayamos, sorprendimos a Dios, y dice el Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Me echó a perder los planes de Ariel. No. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto? Que de repente, si esto se enseña así, se empieza a decir, no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Si pecas mañana o no pecas, entonces dice, pues entonces voy y peco. Ese es el problema. No, Dios no quiere que peque, o no, Dios no quiere que yo peque. Dios anhela que yo me mantenga en santidad. Sin embargo, Él sabe que mañana yo pueda hacer que caiga. O mejor dicho, no es que pueda hacer que caiga. Si yo voy a caer, Él sabe eso de antemano. Ninguno de nosotros podemos sorprender a Dios. Es decir, si usted dice hoy, yo me comprometo, Señor, que de hoy en adelante te voy a servir, usted no lo va a sorprender, porque si usted lo sorprende, Él no es Dios. ¿Sí me expliqué? ¿O es demasiado? Creo que no. Creo que está bien. Creo que tenemos que comprender eso. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad. De hecho, eso nos ayuda. Por lo menos a mí me da firmeza en entender que cada paso que doy, Dios lo conoce.
Y qué bonito saber eso. Al contrario de decir, bueno, no estoy seguro si Dios se va a desilusionar de mí, de repente peco, no peco, de repente sí. Eso es tener a un Dios fuera de mi ecuación y que no sepa yo en realidad. Y eso a veces da libertad. Y cuando digo libertad entre comillas, porque usted dice, pues yo vivo una vida de cristiano el domingo y el resto de los días estoy free. O libre para los que hablan así. ¿Sí me expliqué? Pero bueno, sigamos. Aquí el Señor les deja a los enemigos para probarlos. Y me llama la atención qué es lo que sucede. Los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos y todos ellos. Habitaban ahí. Primer error. Había un mandamiento que decía que no habitaran con ellos. Cometieron varios errores, porque ¿cuál es el mandamiento? No es que le haga una diferencia al otro pueblo, sino que estos pueblos tienen costumbres que si tú te sientas, que si tú empiezas a abrazar estas costumbres y a ver estas costumbres y empiezas a conformarte con esas costumbres, cuando sientes, ya estás ahí también en medio de esas costumbres. ¿Me expliqué? ¿O lo explico de otra manera? Bueno, lo explico de otra manera. Esto es como de repente uno dice, yo ya soy cristiano, yo amo al Señor, yo sigo al Señor, pero antes de ir a la iglesia de repente voy con mis amigos del mundo. Ellos toman, ellos fuman, ellos dicen barbaridad y media, ellos hablan un lenguaje muy vulgar. Pero yo estoy ahí porque si no, ¿quién va a ser la sal en medio de ellos? Ese es un riesgo muy grande. Porque si usted no termina salando a esas personas, el que se termina salando es usted. Los chapines de repente comprenden eso, ¿verdad? O comprendemos eso. Creo que todos en Centroamérica. A alguien tal vez hay que explicarle. Explíquenle a alguien, por favor. Pero si uno no tiene cuidado, y es por eso que el pueblo de Israel en un momento y aún hasta estos días de repente lo podemos ver muy legalista en sus leyes, en sus mandamientos, en su cultura, en su manera de tratar los mandamientos. ¿Por qué? Porque han vivido la experiencia de que exponerse, estar en medio, los puede llevar a la ruina. ¿Qué sucedió? Habitaban en medio de esos pueblos. Habitaban ahí en medio de pueblos paganos, pueblos que adoraban a Moloch, adoraban a Baal, adoraban a Sera o adoraban a muchos dioses. ¿Qué sucedió? Mire lo que pasa, ahí nos está diciendo. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Se recuerda cuando ustedes, dice el Señor, porque vuelvo y repito, el Señor no es sorprendido por nadie? Capítulo 18 de Deuteronomio, ahí dice, cuando pidan rey, el Señor ya sabía que iban a pedir rey. Samuel se dolía mucho porque decía, Señor, te han desechado, ahora piden rey. Señor, mira este pueblo malagradecido. Y le dice el Señor, no hay problema, Samuel, les vamos a dar rey. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Querían un rey? Pues les va a tocar un rey. Y Dios les pone un rey. Pero en el capítulo 18 ya el Señor había dicho, cuando pidan un rey, miren que el rey sea del pueblo. Cuando pidan un rey, miren que ese rey escriba la ley a puño y letra y se haga una copia para que medite en ella todos los días de su vida, para que no peque en contra de Dios. Cuando pidan un rey, miren que no baje o no descienda a Egipto por caballos y por ejércitos. Cuando tengan un rey, miren que no se case con las mujeres de Egipto. Cuando tengan un rey, miren que no haga alianza con otras naciones. Y estoy describiendo la caída de un hombre que fue a Egipto a traer caballos, que fue y se casó con la hija de Faraón, que fue y se casó con un montón de mujeres, tuvo 300 esposas y 700 concubinas. No sé el número, es mucho para pensar.
Si saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Y sacrificó a sus hijos a Moloc, y dice la Biblia que ya cuando él estaba grande, ya estaba anciano, sus mujeres inclinaron su corazón ante los dioses, es decir, el rey Salomón. ¿Sí me estoy explicando? De repente habitar ahí, estar ahí tranquilo, decir, somos los mismos, bueno, no vamos a discriminar a nadie, somos seres humanos, creerse muy humanista, creerse muy bueno, más bueno que Dios aún todavía. Dios le encanta la división, es decir, Dios le gusta que tú seas radical. A Dios le encanta eso. De hecho, los llamados que Dios hace son fuertes. Si Jehová es Dios, seguile, pero si no, y si Baal es Dios, también sígale. Esos son los desafíos que hace Dios. Lo mismo dijo Josué, lo mismo dijo Elías. Moisés les exhortaba con lo mismo. Lo mismo vienen los profetas a exhortar y exhortar y exhortar a que la gente vuelva su mirada a Dios, a que el pueblo vuelva su mirada a Dios y se salga de donde están los ídolos. Entonces, esto estaba pasando, se dejó de hacer una cosa, dejaron de ver a Dios y empezaron a ver a los demás alrededor. Y esto no es nuevo, porque para que Eva un día cayera, primera, Adán la descuida. Eso es un grave error que hizo Adán. Lo pusieron a cuidar el Edén, y eso incluía cuidar también a Eva. Y Eva, no sé si fue al Kroger, al Full Lion, al Walmart, no sé dónde andaba, pero andaba en algún lugar, en algún market andaba, porque encontró una manzana por ahí. Dicen, quién sabe si es manzana o qué sea lo que fue. Pero ella cometió también un error. Dice que vio. Mis hermanos, regularmente cuando estamos viendo, contemplando a nuestro alrededor, tendemos a poder caer como cayó Eva, como cayó el pueblo de Israel, como puede caer cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cómo cayó David? ¿Se recuerdan cómo cayó David? Salió ahí a la azotea, a su palco, ¿y qué fue lo que hizo? Miró. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dejaron de tener la mirada en Dios y empezaron a ver a las demás naciones. ¿Qué otra cosa hicieron? No solamente lo vieron, les llamó la atención, es decir, lo desearon. Les entró esa curiosidad, y había un mandamiento: no averigües qué es lo que hacen las otras naciones, ni siquiera les consultes, no te acerques a preguntarles cómo es que adoran a sus dioses. No. Es interesante, pero uno a veces, por documentarse, lee cosas que practican otras religiones, y a veces es peligroso, porque uno puede decir, pues si eso lo hacen ellos, pues siempre uno empieza a conocer, uno empieza a llenarse de información. Yo pienso que en realidad es mejor llenarse de la palabra de Dios. Creo que es mucho mejor. Luego hablaremos por qué. Pero desearon, se mezclaron, se hicieron unos con ellos. Recuérdense esto, porque esto es muy simbólico. Dice que le dieron sus hijas de sus hijas, se las dieron a ellos, y ellos tomaron hijas de ellos. ¿Qué sucedió? Se mezclaron. ¿Qué sucedió cuando se mezclan? El apóstol Pablo lo dijo, que no saben que cuando dos personas se juntan se hacen una sola carne. Y juntaron un pueblo escogido con pueblos que habían sido detestados de parte de Dios. Ya Dios había expulsado, es decir, en la mente de Dios estas naciones ya estaban juzgadas. ¿Por qué? Porque el pecado de estas naciones había subido delante de Dios. Pero Dios se los deja ahí para tentarlos, es decir, Dios le encanta estar viendo cómo va a ser la reacción de aquellos que dicen tener los mandamientos de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué les gustó? Porque por alguna razón el pecado gusta. ¿O me van a decir ustedes que no? ¿Sabe por qué el pecado gusta? No gusta cuando usted está santificado, cuando usted está perseverando, cuando usted tiene temor de Dios. El pecado, cuando usted tiene temor de Dios, te atrae Dios al arrepentimiento. Cuando tú fallas, Dios te vuelve a traer, te restaura, porque Dios no está ahí como ya se va,
se va, este entra, se va. No necesariamente, sino pues, es un Dios muy malo. Es un Dios que dice que si aún allá estás lejos, lo hablábamos la semana pasada, aún si te fuiste a adorar ídolos, si te fuiste en tus pecados, si te fuiste a lo más último de la tierra, de allá te traeré cuando te arrepientas. Cuando te conviertas a mí y empieces a buscarme, desde allá te traeré de nuevo a tu tierra. Es una promesa que les había dado, pero le gustó el pecado a la gente, le gustó, es decir, era normal hacer tratos o tener tratos con esta gente que adoraba ídolos. Se le hacía tan fácil y se le volvió un estilo de vida. Dios tuvo que castigar severamente a esta gente, pero ellos nos dan un ejemplo a nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, o en una de las cartas de Corintios capítulo 10, él dice: estas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros. Es decir, que todo lo que está escrito en la palabra es un ejemplo para nosotros. Yo puedo hablar hoy de ellos, yo puedo señalarlos, yo puedo decir: no, hombre, qué barbaridad, los hijos de Israel estaban pecando, pero ¿y de qué de nosotros? Es un espejo para nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra, nos confronta de repente a mirarnos delante de ellos y ver cómo actuamos nosotros también el día de hoy. Esto es bien importante. Y yo lo dije la semana pasada, ¿cómo estamos? Porque la idea es reflexionar. La idea es ponerse a pensar: ¿estaré yo idolatrando también? Tal vez yo no me doy cuenta, pero yo no pongo a Dios como primer lugar en mi vida. Tal vez pongo otras cosas como primer lugar en mi vida. Y sin darme cuenta, estoy haciendo un ídolo. Estoy construyendo un gran San Francisco. Perdón, Francisco. San Ariel. ¿Sí me estoy explicando? Oh, te pido, San Ariel, ahí que me hagas un milagro. No te va a hacer ningún milagro. O no me voy a hacer ningún milagro. Y nos reímos. ¿Sabe qué es lo triste o lo lamentable? Es que nos puede estar pasando. El mensaje de hoy, de la semana pasada y de hoy, es traer una reflexión profunda a nuestros corazones, empezar a ordenar nuestra casa, y no porque necesariamente vengan por nosotros, ¿verdad? Sino que hay que ordenarla. Hay que empezar a escudriñar muy profundamente en nuestros corazones y empezar a decir si de verdad estoy postrado delante de aquel que hizo los cielos y la tierra. Si de verdad estoy siguiendo a aquel que hizo los cielos y la tierra. Cada uno de nosotros un día va a dar cuentas. Y eso es muy seguro. Se alejaron de la palabra. Porque, ¿cómo sabe usted, hermano Ariel, que se alejaron de la palabra? Se juntaron con pueblos que no se debían de juntar. Se alejaron de la palabra, se alejaron del mandamiento. Adoraron a otros dioses, se alejaron de la palabra, se alejaron del mandamiento. Se mezclaron, se alejaron totalmente de los mandamientos. Hicieron imágenes, se alejaron de los mandamientos. Sacrificaron a sus hijos, se alejaron del mandamiento, porque Dios aborrece un sacrificio humano. Precisamente por eso hay que volver a la palabra. Precisamente por eso hay que volver a la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra en mi vida? Bueno, la palabra es fundamental para nuestro diario vivir. De hecho, yo he dicho algo, y perdóneme mi manera de pensar, pero eso es lo que yo pienso y por lo menos lo leo. Veo que eso es lo que dice la Escritura en parte. Y digo, bueno, está bien, yo voy a pensar así. Al final todos podemos pensar de una manera diferente, como decía Jueces o como dice Jueces. Cada quien no solamente hacía, cada quien pensaba lo que bien le parecía. Y andar así es peligroso. Se alejaron de la palabra. Y yo quisiera que usted vea cuál es la función de la palabra, porque
La palabra de Dios tiene sus funciones. Si quisiera, no sé si nos van a ayudar con la pantalla, pero de repente fuera bueno que lo leamos, porque le aseguro el 100%, no le doy mi palabra, la palabra de Dios misma lo asegura. Le aseguro que cuando vayamos leyendo, la misma palabra nos va a ir hablando, nos puede ir limpiando, porque ese es su propósito. La palabra tiene un propósito en nuestra vida. 66 libros que tenemos aquí tienen un propósito. Es decir, no podemos andar por la vida como que no sabemos para qué estamos, para qué vivimos, si hay 66 instrucciones para saberlo. ¿Me estoy explicando? Por eso dije al principio, usted ha armado alguna cosa, ha hecho algo, vienen instrucciones. Si usted de repente su vida no encuentra equilibrio, la palabra de Dios le puede dar equilibrio. ¿Sí me estoy explicando? Vamos entonces a la primera cita. Quisiera que vaya conmigo. En Jeremías 23, 29, mire lo que dice el profeta, que es la palabra. La palabra tiene un propósito, y si me lo pueden poner ahí, o si lo pueden poner ahí, fuera bueno. Jeremías 23, 29, es mi palabra, dice el Señor. Pero bueno, ustedes se lo van a poner ahí, pero también me gustaría que lo busque y lo subraye y lo vaya guardando ahí. ¿Qué dice que es la palabra? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, la palabra de Dios es como fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica. ¿Qué es lo que hace el martillo? Rompe. Y eso es lo que hace en muchas ocasiones. El pecado ha abundado o ha abarcado parte de nuestra vida. Para eso es el fuego, para santificar nuestras vidas. Ella también es una espada, y esto muchos lo han escuchado. Hay una espada en Efesios 6, 17. Dice la escritura que la palabra, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Dice también que ella descendió, o mejor dicho, desciende como maná para nosotros. Y de repente podemos ver en Juan 6:51 que dice el Señor que como descendió maná del cielo, así también hay que comer de él también. Y podemos saber y entender que Jesús es el maná que descendió del cielo para nosotros. Juan 6:51. Vamos conmigo a Deuteronomio 8:3. Ahí nos están ayudando. Deuteronomio 8:3 dice la escritura: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino que también de lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Y la palabra no es un yugo difícil, porque esto es una situación que se escucha, y yo a veces lo escucho de algunos, que es difícil la palabra, que no es fácil entenderla. Sin embargo, el Señor dice que es fácil la palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio 30, 11, 16, por favor. Deuteronomio, le dije que íbamos a traer Biblia para leer, y si espero que nos estén ayudando ahí. Deuteronomio 30, 11, 16 dice la escritura: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. ¿Qué es? Dice, no es difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos la haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando
Hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. No tenemos el tiempo para explicar un poco, pero me llama la atención cuando habla de sus decretos, mandamientos, estatutos y decretos. Mandamientos es simple, ¿verdad? Es sencillo. Vamos a recordar un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, por así decirlo. Un estatuto es diferente. Es algo que Dios estableció. No, a mí me llama la atención cuando lo explican los que saben, ¿verdad? Porque dice, hay mandamientos que tú no los entiendes, no los comprendes, pero Dios los deja que los cumplas. ¿No le ha pasado eso? Hay mandamientos que usted dice, yo no entiendo este mandamiento, ¿por qué Dios lo pone así? Pero al final, Dios sí sabe por qué lo deja. Les pongo un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? Dice Dios, no puedes comer de todos los animales. Hay animales que no se pueden comer. ¿Qué dice uno? Lo que vuele, corre, se arrastre o nade, se come. Es una manera de pensar. El pastor refería algo en la mañana. Los jóvenes decidieron guardarse. Los amigos de Daniel y Daniel dijeron, nosotros nos vamos a guardar y no nos vamos a contaminar. ¿Por qué? Porque los judíos piensan muy diferente a las demás personas. El judío piensa y trata de velar por los mandamientos que están aquí, las demás naciones no. El rey, lo más seguro, Nabucodonosor, comía de todo. Los judíos tienen prohibido comer de todo. El judío sabe que no debe de comerse ciertos animales, y el que no es judío, el que no es del pueblo de Dios, come de todo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pero si frito sale bueno y sabe bueno. Pero él dice, yo no te mandé a que me cuestiones, te mandé a que obedezcas mis estatutos. ¿Me estoy explicando? Disculpen si le arruino la comida después de esto a alguien. Pero no te manda Dios a cuestionar sus mandamientos, te manda a obedecerlos. Por eso dice, mandamientos los entiendo, pero hay algo que lo dejó como estatuto, es decir, no lo hagas porque yo sé por qué no lo debes de hacer. Dios sabe por qué no debemos hacer ciertas cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros, y lo repito, el tiempo nos falta, pero lo que pasa es que a veces nosotros queremos acomodar la palabra a nuestra manera, y eso también es idolatría. Seguimos. Dice que no es difícil. Nosotros decimos que es difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay una excusa. Ahí hay una excusa. Yo lo expliqué la semana pasada. Cuando nosotros decimos es difícil, ¿a quién le estamos echando la culpa? ¿Nosotros? No. No la entiendo, hermano. ¿A quién le estamos echando la culpa cuando decimos que no entendemos la Biblia? A Dios, que la dejó tan complicada. Y yo sé, de repente usted está pensando algo, pero mejor no quiero meterme en sus pensamientos, porque yo no soy Dios y no me puedo meter en sus pensamientos. A buena hora. ¿Qué sé yo qué estará pensando? Pero a veces pensamos, Dios no me dio la capacidad. Y eso lo he escuchado. Cuando tú dices que Dios no te dio la capacidad, estás diciendo de repente que Dios no te hizo perfecto. Estás diciendo de repente que Dios te creó mal. Estás diciendo que Dios a uno les dio más inteligencia que a otros. Que yo sepa, tenemos el mismo creador, usted y yo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cada quien decide si de verdad se dedica a buscar de Dios o no. Es que todos debemos de tener hambre de la palabra de Dios, pero no todos tenemos hambre de la palabra de Dios. ¿Me expliqué?
Y claro, todos queremos revelación, y esto con el perdón de ustedes, pero cada vez que lo digo no es burlándome ni mucho menos juzgando algo, pero todos quisiéramos que alguien nos imponga la mano y recibir poder y palabra de Dios. Eso no va a suceder nunca. Usted se va a volver viejito, y perdóneme, como dije hace un momento, no es que no crea que sucedan esas cosas, las creo, las he visto, las he vivido hasta un punto, pero eso no sucede así. La palabra de Dios que viene va a ser cuando nos sometamos a Dios, nos humillemos a Dios, busquemos de Él, y que la palabra de Dios nos transforme. ¿Sí me estoy explicando? Es que de repente queremos todo fácil, queremos todo sencillo. No queremos pagar un precio, y ojo, porque de repente ese pagar un precio pareciera, y esto muchos también lo mueven a su manera, y yo quisiera que esto se entienda. Pagar un precio no significa que Dios está comprometido a dártelo. Pagar un precio no significa que Dios está obligado a hacer algo por tu vida. Pagar un precio es y venir a leer, a buscar, a meterte con Dios, porque también leer la Biblia es espiritual. El Espíritu de Dios la inspiró. Entonces, cuando usted se acerca a la Biblia es algo solemne. Cuando usted la lee como un devocional es algo solemne. Es un tiempo de adoración entre Dios y usted. Y es un tiempo de cambio. Pero bueno, yo sigo. También dice la Biblia, un famoso predicador dijo algo así, hermanos, y esto me gustó cuando lo leí. Un famoso predicador le dijo a su hija, le entregó un ejemplar de la Biblia y le dijo: este libro te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de este libro. Cada uno de nosotros decide qué quiere hacer en realidad. Yo puedo aquí desgargantarme, gritar más fuerte todavía, y en realidad no es que lo quiera hacer, es como que no quisiera hacerlo en realidad. A veces quisiera calmarme, pero no puedo explicarle eso tampoco. Pero algo sucede cuando uno está predicando, y ese es otro tema. La Biblia, en realidad, el poder de la palabra de Dios también nos restaura. La Biblia nos restaura, hermanos. La Biblia funciona para restaurar. Dice la palabra en Salmos 107:20. Vaya conmigo ahí, pues le dije yo que íbamos a leer un poquito más de Biblia. Salmos 107, versículo 20. Dice la Escritura, creo que están ayudando ahí. Salmos 7:20 dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Es decir, la palabra sana y restaura. La palabra sana y restaura. Ezequiel 37:4. Vaya conmigo ahí, por favor. Ezequiel 37:4. Mire el poder que tiene la palabra de Dios. Ezequiel 37:4. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: me dijo entonces Dios, hablándole al profeta: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hasta aquí le cuento lo que estaba sucediendo. Ezequiel es llevado en una visión a un valle de huesos secos. Ezequiel dice: ¿qué es esto, Señor? Y le dice: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y dice la Escritura que Ezequiel responde: no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Y le dice entonces: profetiza. Y ahí es donde él profetiza: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondréis tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y saberéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron a cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y vuelve a profetizar. Pero ¿quién es el que está dando vida? Es la palabra de Dios sobre los huesos. Es decir,
que la palabra de Dios en muchos casos nosotros estamos muertos. ¿No le ha sucedido? Bueno, no sé si le ha sucedido, pero yo cuando recibí al Señor, cuando acepté al Señor, algo que escuché que decían es: hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que comerse la Biblia. Una frase que me encantó, que el pastor mucho la repite aún todavía: hay que comer la Biblia. Y eso uno pudiera decir que es un poquito extraño, pero en realidad eso es lo que nos dice la Escritura, que comamos de ella, que busquemos de ella. Nos va a ayudar para poder restaurar nuestras vidas. Juan 17:17, por favor vaya conmigo ahí. Es un texto muy conocido. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra nos santifica, es decir, la palabra nos ayuda a poder limpiarnos. Usted quiere santificarse y fíjese. Dirá usted: pero ¿y eso de santificarse? ¿Qué es esto? Bueno, el salmista dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo me santifico? A través de la palabra. No hay otra manera. La única manera de santificarnos es a través de la palabra. Hermano Ariel, pero no la entiendo. No importa, es que no tienes que entenderla, tienes que obedecerla. No hay ningún problema con no entenderla, para serle honesto. Yo no me preocupo por entenderla necesariamente, aunque gracias al Señor, leer tras leer, leer tras leer y leer tras leer, Dios va haciendo algo en la vida de uno y le va ayudando a poder entenderla. ¿Sabe qué sucede? De repente hemos escuchado ese texto bíblico que dice que Dios dio talentos y dio dones, y a uno les dio 5, 3 y 1, si no me equivoco. Pero dice que al que más tuvo y más hizo, ¿qué se le hizo? Más se le dio. ¿Se acuerda de eso? Señor, tengo 5, te entrego 10. Y le dice: denle más. Tuve 3 y hice 6, denle más. Tuve 1 y lo enterré. Quítenle hasta lo que se le pensaba dar. ¿Qué significa eso? Que tú lees y lees lo que puedes entender, pero cuando obedeces en leerlo, Dios te va abriendo para que entiendas más. ¿Me estoy explicando? Es que no entiendo. Pues sí, pues si no lo lee. Cuando no se lee, no se entiende. Peor todavía. Pero si usted cumple el primer paso del talento que Dios da, léelo. Dios te va a añadir cuando lo leas. Esto es una clave que yo le doy. En muchas ocasiones no he entendido un texto. ¿Qué es lo que hago? Repetirlo. ¿Cómo nos enseñan en la escuela? A base de repetición. Usted va y hace 1000 no sé cuántas páginas de un tema, hasta el punto que hoy tiene usted 38, 40, 50 años y todavía se acuerda que lo puso a hacer ese maestro. ¿Sí o no? Así funciona. Y me encanta ese tema a mí. ¿Sabe por qué me encanta el tema de la repetición? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejos de mal, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Esos mandamientos es para todos. La bendición es para todos. Y es que yo le voy a hacer, uno de repente quisiera a veces, no sé, digo, a veces cuando le preguntan a un hermano: pero no entiendo esto. Perfecto, está bien, no hay ningún problema en no entenderlo. Repítelo, 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 y te aseguro tendrás tema de conversación a la hora de compartir la palabra. Cuando dice el pastor a veces hay algún comentario, no sé si es porque no vamos, leemos y repetimos que no hay comentario. Eso es lo que pasa a veces cuando estamos en los discipulados. Si los discipulados venimos solamente a abrir la Biblia en el discipulado, estamos haciendo algo mal en el discipulado. Porque el discipulado es aprender.
El discipulado es ir alimentándose a través de la semana y el día que llegamos a discipulado, pero es otro tema para discipulado. Pero tiene que ver a la final, la palabra y el discipulado tiene que ver. Te limpia. Efesios 5:26. Vaya conmigo a Juan 15:3, si lo pueden tener ahí. Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra, le dijo Jesús a sus discípulos. Ya ustedes o ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Solamente quiero reforzar que la palabra de Dios limpia y es la que nos va a ayudar a estar limpios. Efesios 5:26. Si quiere darle gloria a Dios está bien, no hay ningún problema. Efesios 5:26. Quiero acelerar porque el tiempo ya ha pasado. Dice la escritura que la santificó, la purificó a través del agua por la palabra. Buscaba otras traducciones y dice que es la palabra de Dios como simbolismo de agua que va limpiando. Imagínese usted, si la palabra crea, lo vemos en el Génesis, que la palabra de Dios crea cosas. Si vemos que la palabra de Dios da vida, ¿cómo no va a limpiarnos? La palabra de Dios es perfecta, más pura que oro y más pura que oro refinado en horno 7 veces, dice la escritura. Al punto, hermanos, que hemos visto avivamientos, por lo menos Nehemías 8 a mí me conmueve, porque están ellos leyendo la ley, no la habían oído de muchos años y escuchan la ley y dice que se quebrantan, mediodía estuvieron escuchando la palabra. Hoy nosotros tenemos que cortar el tiempo porque uno se aburre o la gente se aburre, la gente se aburre y dice, estuvo largo el mensaje. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Ahí en Nehemías 8 dice que estuvieron toda la mañana y hasta mediodía escuchando la palabra de Dios y lloraban porque no habían escuchado la ley de Dios durante muchos años. Y el siguiente día en la mañana ahí estaban otra vez. ¿Saben qué querían? Volver a escuchar la ley de Dios. Y el siguiente día tomaron una decisión, porque esto es lo que hace leer la Biblia. Esto es lo que hace leer la palabra. Cuando lees la palabra te lleva a Dios a una decisión, a obedecerla. De repente usted está duro en decir, no lo voy a perdonar. Pero usted va y hace su devocional y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Y de repente me paso esa hoja. Dice, y perdona mis pecados, como también yo perdono a los que me ofenden. Esa hoja no me gusta. ¿Me estoy explicando? Es Dios acorralándote, diciendo, perdónalo, déjalo libre. Quita, no es este mi ayuno, el que quiten las ligaduras y que dejen a la gente en paz, dice el Señor en Isaías. Es que de repente queremos ver cosas sobrenaturales, pero no podemos hacer algo tan sencillo como perdonar a otra persona. ¿Sabe qué es lo bonito? Que después de que usted pone en obra la palabra, entonces sí, prepárese, porque lo más seguro es que usted va a ver cosas sobrenaturales. Te guía. La palabra de Dios te guía. Usted no se puede perder. Y yo lo dije hace un momento en Isaías 35:8. Si lo quiere apuntar, apúntelo. Pero también dice te guía. Ahí está el Salmo 119:105. ¿Quién no se sabe ese salmo? ¿Quién no se sabe esa frase del rey David? Lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera a mi camino. Es hasta bonito y lo escuchamos y lo cantamos. Pero en muchas ocasiones ni sabemos cuál es la lámpara. Capaz que no tenemos ni lámpara, hermanos. Es cierto. Esa lámpara nos guía, nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Esa lámpara me dice a mí, Ariel, no mires ahí porque no te conviene ver allí. A los varones. Esa lámpara nos dice, porque la lámpara de repente se medio apaga, ¿verdad? Y uno está viendo donde no debe de ver. Y cuando uno mira tiene el peligro
de ser seducido, como lo dije hace un momento que le sucedió al pueblo. Observó, a Dina le pasó lo mismo. Dice que salió a pasear a ver la ciudad. ¿Qué le pasó al ver la ciudad? Terminó violada. Dina, ¿verdad? ¿Sí saben quién es Dina? Nos guía. Uno a veces está viendo donde no debe de ver. Voy a hacer un paréntesis. Esto es solo para varones. ¿Por qué no debemos de ver a la mujer de nuestro prójimo? Para solteros y para casados, ¿por qué no debemos de ver lo que no debemos de ver? Para los casados, porque cada vez que ves a alguien y empiezas a pensar y empiezas a codiciar, daña la relación con tu esposa. Esto es para casados. Escuche, cuando estás viendo a una mujer que no es tu esposa, estás buscando atributos que quisieras que tenga tu esposa. Y cada vez que mires a tu esposa, ya dañaste la imagen de tu esposa y estás buscando a otra persona en ella. Por eso es mejor tomar la decisión que tomó Job. Hice un pacto con mis ojos que yo no voy a ver a una mujer virgen. Mire lo que decía Job. Mis ojos voy a cuidar de no ver a una mujer virgen. Vaya al libro de Job si quiere, pero eso es para los varones. Solteros, cuando estás viendo demasiado, y eso sea en vivo o sea en el teléfono, estás idealizando. Cuidado. Porque cuando vayas a la relación con una persona, buscarás algo idealizado que ya tienes en tu mente. Por eso es que hay que cuidar nuestros ojos. Y sabe que hay una lámpara para que nos cuide donde caminamos, donde vemos. Se llama la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Los varones pueden decirme un amén? Porque esto es para los varones. Eso es para nosotros. Yo no lo quisiera decir en realidad. De hecho, le compartí algo que atesoro mi corazón. Yo quiero mi relación bien con Dios. Quiero mi relación bien con mi esposa. Dice la Biblia que quien daña a su esposa daña a su propio cuerpo. ¿Me estoy explicando? Y si yo empiezo a dejar que mis ojos sean, ¿cómo se llama eso? Ojos traviesos, ojos pispiretos, dicen por ahí. Si mis ojos no tienen control, yo no quiero dañar la relación que tengo en mi casa. Es que Dios es sabio. Dios es muy sabio y nos ha dejado una lámpara para que podamos caminar. No se desespere. También dice Jeremías 6:16. Vaya conmigo ahí. Jeremías 6:16 dice la escritura. Yo sé, hoy estuve de texto bíblico a texto bíblico. Esto es para cuando dicen que no comparto ni un texto bíblico y que solo estoy hable y hable. Jeremías 6:16 dice la escritura. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Pero creo que se me fue un número por ahí. Perdón, de seguro anoté mal el número que busqué. Isaías 55:11, por favor, perdonen ahí. ¿O no? ¿Alguien encontró Jeremías 6:16? ¿Lo tienen? Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Yo tenía mal el texto aquí. Gracias, hermano. Paraos en los caminos. Gracias. Para los que están en el Facebook, ellos leyeron, pero yo se lo leo ahorita, yo me equivoqué. 6:16 dice la escritura, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo estaba un poco, esa es la actitud que usted puede tomar hoy, pero puede tomar otra. Es cierto. Tengo que ir a escudriñar la palabra. Yo de usted tomaría esa. Voy a ir a casa y escudriñaré la palabra. Es más, voy a levantar nuevamente el altar familiar y leeremos la palabra juntos. Se puede volver a empezar de nuevo. Se puede volver a empezar de nuevo. Isaías 55:11 y con eso termino, hermanos.
Gracias por su tiempo el día de hoy. Si alguien nos ayuda por aquí, le agradecería mucho. Isaías 55:11. Disculpen que hoy los estuve de escritura a escritura, pero creo que nos ayuda, creo que nos limpia, creo que nos guía, creo que nos restaura, creo que nos sana, creo que nos da libertad. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare, dice la Escritura. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice la palabra que ella va a cumplir un propósito. Ahora, yo no sé ni por qué le compartí el día de esto hoy, estos 2 domingos ya. Pero yo pienso que tiene un propósito. Definitivamente tiene un propósito. Fíjese que hoy en día la oración y el estudio de la Biblia están siendo abandonados. Esto es triste y lamentable. Se convoca oración, la gente no llega. Se convoca discipulado, la gente no quiere ir. Hay algo más importante que eso. Sin embargo, también sé que Dios ha escogido gente. También sé eso. Por eso, de repente, cuando falta mucha gente, yo digo, pues Dios trajo a los que querían venir a escuchar una palabra con propósito. Y otros, de repente, Dios nunca me contesta. Pues sí, si vas cada mes a la iglesia, pues es como Dios te va a hablar. Y menos todavía si no lee Biblia, peor todavía. Gracias a los que nos vieron por Facebook. Dios les bendiga nuevamente. Gracias por siempre seguirnos y darle like a las transmisiones que hacemos. Les damos un aplauso para despedirlos. Se escucha cuando esto que voy a decir ahorita es delicado. En alguna ocasión, creo se lo compartí a mi esposa. Y no compartimos cosas personales por muchas situaciones, pero hoy voy a hablar de algo bastante personal de mi esposa y mi persona. Tal vez al ratito me regañen, pero está bien. Si no me ven aquí el domingo que viene, no voy a estar el domingo que viene. De repente van a pensar que sí es cierto, que ya no pude ni levantarme. No. Leyendo, nosotros no podíamos tener bebés, nos estábamos desesperando porque no podíamos tener bebés. Los que luchan con esto, yo sé que es complicado, porque uno se ve y es bonito pues el matrimonio y eso, pero uno quisiera empezar a ver el propósito, porque es que uno se unió con su pareja y eso. Y hay choques por eso, de que no sucedan las cosas, y uno quisiera ver y uno no ve nada. Y a mí me empezó a preocupar, porque uno empieza a decir, ¿seré yo el problema? Así como la Biblia, como dice, ¿seré yo, Señor? Por eso nuestra hija Daniela tiene el nombre de Daniela con un propósito. Les comparto esto, relájese, le comparto esto porque leyendo yo entendí algo. Tener hijos es un mandamiento. Vayan y multiplíquense, dice la Escritura. Pero también perdonar y todas estas cosas son mandamientos de parte de Dios. Y yo de repente tenía algo aquí en mi mente y corazón de que Señor, yo te he fallado, te fallé, y creo que por eso
tú tienes un juicio sobre mí, tú no quieres. Y tenía eso en mi mente y corazón. Y leí en este caso Génesis, cuando el patriarca Jacob estaba con sus 2 esposas, y en una de esas Raquel o Lea tienen otro hijo, y algo de lo que proclaman es: Dios me ha juzgado y me juzgó bien, porque el juicio de Dios es bueno. El juicio del hombre es con ira y con odio o con cualquier cosa. A usted no le conviene caer en el juicio del hombre, pero el juicio de Dios es con misericordia, con amor. Dios juzga con amor. Es cierto que Dios es fuerte, que castiga, eso es cierto, yo no digo que no, pero que antes de castigar, Dios es más misericordioso. Es lento para la ira y grande en misericordia. Yo le dije: Señor, tu palabra dice, por eso creo que hay que conocer la palabra. Tu palabra dice que vayamos y nos multipliquemos. Yo quiero obedecer a tu mandamiento. Eso es parte de un mandamiento que está escrito. Señor, yo creo en tus mandamientos y creo en tu palabra. Señor, permítenos poder cumplir este mandamiento, poder cumplir lo que aquí está escrito, lo que tu palabra dice. Y recibo tu juicio, recibo que me has juzgado con tu juicio justo. Y que alguien tal vez me puede señalar, alguien me puede decir que hiciste aquello, hiciste lo otro, pero yo sé que tú no me juzgas de esa manera. A los pocos días o meses, creo, no estoy seguro si al mes o a los 2 meses, sabíamos que venía Daniela. Y como Dios ha juzgado, es Dan, el nombre de uno de los hijos de Jacob es Dan, de ahí desciende, o de ahí viene la raíz del nombre Daniel. Dan, Dios de mi justicia. Nosotros entonces le pusimos Daniela por eso, porque Dios es bueno, porque Él juzga bien.